Muy buenos días, queridos internautas de Cantabria Directa y televidentes de la Televisión Autonómica de Cantabria, Cantabria Televisión. Nos encontramos en el despacho del consejero de Economía, Hacienda y Fondos Europeos del Gobierno de Cantabria. Luis Ángel Agüeros es quien nos acompaña. Luis Ángel, muy buenos días. Hola, buenos días. Gracias por recibirnos en su despacho. Nada, gracias a vosotros por la labor de difusión que hacéis de todos los aspectos de Cantabria y en este caso pues de la economía. Muy bien. Licenciado en Derecho de la generación del 74, es el hombre que dirige la economía de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Consejero, en primer lugar, ¿cómo están los números? Bueno, pues los números están dentro de lo razonable y creemos que en estos próximos 4 años, en esta legislatura, con el impulso y el rigor que ya estamos empezando a aplicar, pues vamos a ser de las comunidades autónomas que en mejor posición estén para afrontar el escenario de incertidumbre que se nos presenta. Cuando estamos a punto de comenzar el primer año completo, que va a ser de la presidenta María José Sáez de Uruaga, año 24, ¿cuál es el presupuesto de ese año, del año 24, y cómo se ha elaborado, consejero? Bueno, pues el presupuesto total, como ya son datos públicos, ya se han publicado, asciende a 3.158 millones de euros. Ha sido un presupuesto, unos números, una cifra máxima que hemos decidido que fuera esa, con criterios de prudencia, puesto que bueno, pues el escenario de incertidumbre en el que se ha tenido que elaborar, precisamente por carecer de datos, de estimaciones de liquidación de entregas a cuenta, de evolución de la economía por parte del Estado al estar en funciones, pues nos ha sugerido el optar por esa prudencia. Dicha prudencia se nos ha ratificado la conveniencia y el acierto que hemos tenido, puesto que ayer, cuando se nos han comunicado unas semanas, unas cuantas después de haber aprobado el presupuesto, la liquidación de las entregas a cuenta, pues vamos a percibir incluso más de lo que habíamos presupuestado, con lo cual se nos ratifica que el escenario de prudencia por el que habíamos optado era el correcto. Ya que lo pone usted en bandeja de plata, ¿qué tal ayer en esa reunión sectorial en la capital de España? Bueno, pues la reunión en principio entendemos desde fuera que parte mal desde el principio, desde la mera convocatoria, cuando ya el Estado o el Gobierno, en este caso de la Nación, para poder llegar a acuerdos puntuales con ciertas fuerzas políticas de ciertos territorios, pues ha tenido que hacer ciertas concesiones o ciertas cesiones que desconocemos, significa un poco romper la baraja y pasar a adoptar decisiones unilaterales con ciertos territorios puntuales, cuando la tradición y lo histórico ha sido siempre que todo ese tipo de decisiones que afectan a todos se decidan en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Entonces, bueno, desconocemos el alcance de dichos acuerdos puntuales, con lo cual, si ya hay decisiones tomadas que nos van a afectar a todos, estamos en una situación de desventaja con el resto. Creemos que el foro donde se deben de negociar todos estos aspectos de la financiación autonómica es el Consejo de Política Fiscal, donde cada comunidad autónoma expone sus necesidades de financiación, sus características peculiares, como en Cantabria es la población envejecida, la orografía, el coste de los servicios, etc. Ese creemos que es el foro, y ayer, pues bueno, prácticamente todas las comunidades autónomas, incluidas algunas gobernadas ahora por el Partido Socialista, afearon un poco esa situación de incertidumbre, de no saber qué alcance real tenemos de negociación, si ya hay pactadas algunas cantidades concretas o no. Bueno, para ser prácticos de cara a la ciudadanía, cuéntenos sobre 3 áreas muy concretas: digitalización, asuntos sociales y también la despoblación, que son 3 objetivos comunes en la Unión Europea. ¿Cómo se afronta esta campaña? Bueno, pues yo creo que ha sido el presupuesto de este año, y así lo hemos insistido, y bueno, yo en su día fui alcalde de un pueblo pequeño, La Masón. La Masón es el pueblo con más ratio de envejecimiento de Cantabria, y estamos entre los más altos de España. Tenemos la suerte o la desgracia, yo creo que es una suerte, que la gente cada vez vive mucho más. En La Masón, pues de 200 y pico habitantes habrá 50 personas de más de 80 años, y cercanas a los 100 hay 10 o 12, o sea, y con una calidad de vida súper digna, y que no se quieren ir a una residencia, puesto que allí todavía tienen los servicios básicos esenciales. De manera que yo creo que este Gobierno sí que hemos apostado en el presupuesto por medidas que afectan a los municipios en riesgo de despoblamiento. Sobre todo en la reforma fiscal, pues hay medidas específicas para bonificar la adquisición de vivienda, por ejemplo en el impuesto de transmisiones patrimoniales, actos jurídicos documentados. Las adquisiciones de vivienda habitual en municipios en riesgo de despoblamiento están muy bonificadas, se aplica el tipo súper reducido
Hay deducciones también para pues los escasos niños que nacen en esos territorios, pues que tengan que ir por motivos de estudios fuera de su municipio, pues también hay posibilidad de deducción, etcétera. Y luego la Consejería de Presidencia también hemos incrementado el fondo para los ayuntamientos, con lo cual entendemos que se beneficia mucho a los mismos. Y la medida estrella, fundamentalmente de la Consejería de Fomento, ha sido que dentro del plan de obras municipales permitirles que el 5% solamente tengan que poner esos municipios pequeños que prácticamente carecen de ingresos, mientras que el 95% restante lo va a poner el Gobierno, frente al 80-20 del resto de municipios. Yo creo que son medidas bastante amplias. En el tema de la digitalización, pues bueno, en los centros educativos ya se inició en la legislativa pasada, hay que decirlo, la adquisición de material de tablets y material didáctico para los alumnos, pero sobre todo el esfuerzo está, y yo creo que hay que ir por ahí la senda, en el tema de la digitalización en los expedientes en el Instituto Cántabro de Servicios Sociales, que me consta que también se está avanzando mucho, y en el tema de la justicia, la implantación ya definitiva del expediente electrónico para paliar de alguna manera los retrasos que existen ahora en la Administración de Justicia. Y por último, en el ámbito de la inclusión social, pues es el presupuesto, yo creo que más social de la historia. Se han incrementado partidas de manera significativa. Y bueno, lo que entendemos también es que una política social tiene que ir aparejada o tiene que ir de la mano de una política de empleo, de manera que se ha incrementado significativamente las partidas para empleo, con lo cual esos nuevos flujos de personas que entendemos que van a entrar al mercado laboral van a dejar de percibir prestaciones sociales para empezar a cotizar y a percibir ya prestaciones de carácter económico, de carácter salarial. Por tanto, yo creo que en los 3 capítulos que me plantea sí que hay un esfuerzo significativo del Gobierno. Bien, consejero, el hecho de que usted haya sido alcalde de un pueblo pequeño le da pie a conocer qué significancia tienen las cifras. Por ejemplo, Cantabria, ¿cuánto dinero debe? ¿A quién debemos? ¿Cuáles son los números reales? Bueno, pues ahora mismo la deuda de Cantabria es justo decirlo que hasta el ejercicio pasado, hasta 2022, no se empezó a invertir la tendencia de ir generando cada vez más deuda, etcétera. Ya el año pasado, aunque se presupuestó en un escenario de cierto déficit reducido, pero sí que se dedicó una partida ya concreta a reducir la deuda que se había generado en ejercicios anteriores. Nosotros entendemos, como buen gestor municipal, de un municipio que nunca, yo creo que en la Masón ha tenido deuda, pues entendemos que esa es la senda que hay que seguir, la que están siguiendo ya los ayuntamientos, y por eso este año ya habíamos presupuestado en nivel 0, aun cuando ya a raíz de lo de ayer nos van a permitir un endeudamiento de un 0,1, nosotros habíamos presupuestado con un escenario 0, porque entendemos que esa ha de ser la senda, no generar más deuda, ver la que tenemos, que está en torno a los 3.000 millones, prácticamente un poco menos del 100% del PIB, y ir destinando más cantidades a ir eliminando, ir amortizando esa deuda. Ahora mismo se puede decir que está perfectamente estructurada y perfectamente controlada, y que si la situación siguiera la misma dinámica económica, pues en unos años se podría eliminar definitivamente esa deuda sin ningún problema. Seguramente que la gente que nos esté observando en estos momentos se va a hacer una pregunta, aparte de varias, ¿no? Es usted quien maneja los números de la comunidad autónoma y demás. ¿Vamos a pagar más impuestos esta legislatura? ¿Vamos a pagar los mismos impuestos, según corresponda, que vascos, catalanes? ¿Va a haber alguna diferenciación? Mucho lío, ¿no? No, bueno, yo creo que hemos hecho con carácter simultáneo, previo pero simultáneo a la presentación de los presupuestos, hemos presentado la mayor rebaja fiscal de la historia de Cantabria y hemos afectado todos los tributos a todos los impuestos en los que Cantabria tiene competencias. Por tanto, el resultado final es que todos los cántabros van a pagar menos dinero, menos impuestos que hasta ahora. ¿También, perdone que le interrumpa, vascos y catalanes? No, nosotros, a ver, vascos y catalanes, como bien sabéis, la mayoría de los tributos tienen una parte autonómica y una parte estatal. En la parte estatal, lo que se ha sufrido en los últimos años es un incremento de la presión fiscal. En algunas comunidades autónomas como Andalucía, Galicia, la Comunidad de Madrid, lo que han optado es por rebajar la parte autonómica de esa presión fiscal para compensar un poco la misma. En el caso de Cantabria no se había seguido esa senda y lo que hemos empezado este año es a bajar la parte autonómica, el tramo autonómico del IRPF en este caso.
Hemos también, en las partes en las que tenemos posibilidad de intervenir, pues reducido bastante y aumentado las deducciones en el impuesto de patrimonio, de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Hemos suprimido transitoriamente el impuesto de patrimonio mientras que se mantendrá solo y exclusivamente mientras siga el impuesto a las grandes fortunas, ya que se va a recaudar, que se recaude en Cantabria. Y bueno, pues hemos también mantenido las rebajas que ya existían para las tasas por el tema de la guerra de Ucrania, etcétera, con lo cual el titular es ese: vamos a pagar todos los cántabros muchos menos impuestos. En otros territorios, si es la pregunta que me planteas, en el País Vasco ya pagaban menos desde antes, o sea, precisamente por esa situación de desventaja en la que estamos con ellos, tenemos que tomar algún tipo de medida en el ámbito fiscal, sobre todo los precios del suelo industrial, ventajas fiscales que desde la Comunidad Vasca, por el sistema foral y el régimen de privilegio que ellos tienen con respecto al resto, nos colocaban en una situación de, pues eso, de desequilibrio o de inferioridad con respecto a las mismas. Por eso entendemos que todas estas medidas en el ámbito fiscal, que a corto plazo van a producir una merma de la recaudación, entendemos que van a generar más economía y a largo plazo van a generar mucha más recaudación, como se está demostrando ya en ciertos impuestos en la Comunidad de Madrid o Andalucía. Es decir, que en Cantabria, los cántabros, en respecto a los impuestos de la comunidad autónoma, no se va a pagar más de lo que se ha pagado en 2022 o 2023. No es que no se vaya a pagar más, es que se va a pagar mucho menos. Todos los tramos del IRPF, es decir, desde el tramo mínimo, cualquier persona que cotice y que tenga que hacer declaración de la renta va a pagar por lo menos un punto menos en el tramo autonómico. Esas rebajas se van a extender a todos los tramos en concreto, por tanto, entendemos que todos los trabajadores y todas las personas que hacen la declaración de la renta por el IRPF van a pagar menos, pero bastante menos además. En el resto de impuestos que nos rigen en la vida diaria, cuando se compra una vivienda, el impuesto de transmisiones patrimoniales, actos jurídicos documentados, cuando se acepta una herencia de unos hermanos, porque entre ascendientes y descendientes ya estaba exento, pues entre hermanos se va a bonificar la mitad. Estábamos viendo que mucha gente no aceptaba las herencias porque es más caro la aceptación de la herencia que lo que es el contenido de la misma. ¿Y por qué es más caro? Porque hay que pagar papeleos y sobre todo el impuesto de sucesiones y donaciones. Nosotros entendemos que con esa reducción a la mitad, esos patrimonios que ahora quedaban ahí vacantes, pues van a aflorar otra vez al régimen fiscal y por tanto se va a recaudar más dinero con ello. Bueno, pues es una noticia positiva porque el cántabro gana poder adquisitivo. Gana poder adquisitivo, efectivamente, y creemos que con ese dinero que queda en los bolsillos de los cántabros, pues se va a volver a poner en el mercado, a su vez va a generar nuevos impuestos indirectos y por tanto se va a reactivar la economía. Bueno, en su área, además de economía, hacienda, hay un área muy importante que es fondos europeos. ¿Hasta qué punto estamos solicitando ayudas o hay más ayudas para los cántabros desde Europa? A ver, en principio siempre ha habido ayudas desde distintas consejerías, ayudas en el ámbito del desarrollo rural, el Fondo Europeo de Desarrollo Rural, ayudas específicas para la contratación de empleo, como el Fondo Social Europeo, etcétera. Lo que sucede es que en los últimos años, pues con las ayudas excepcionales del mecanismo, los fondos MRR de recuperación y resiliencia, pues se ha puesto en el Estado, en las comunidades autónomas y en los municipios, pues ingentes cantidades de dinero, pero que luego hay que saber gestionar. Ahora mismo estamos en una situación de incertidumbre, puesto que no se sabe si se va a prorrogar más allá de 2026, que era la previsión inicial, la posibilidad de ejecutar esos fondos, porque ha habido comunidades autónomas que se han encontrado con ciertas dificultades. Nosotros en la Comunidad Autónoma de Cantabria hemos dado un impulso enorme a la Dirección General de Fondos Europeos, ha hecho la labor que entendemos que debería haber hecho primero de liderazgo de todas las consejerías, es la cabeza tractora de las mismas, la que les dice, oye, que aquí vais más retrasados, aquí vais más adelantados, y entendemos que se está gestionando de manera adecuada y vamos a alcanzar un nivel bastante óptimo de ejecución de fondos. La segunda parte de los MRR son fondos adicionales que permiten la intervención ya de los particulares, donde las comunidades autónomas no vamos a ser receptores de los fondos, sino que vamos a ser prestamistas, prestatarios de los fondos que nos van a venir desde Europa y a su vez prestamistas a los distintos sectores, empresarios, etcétera, que quieran hacer actividades como residencias, inversiones, etcétera. De manera que se fomenta un poco la colaboración público-privada
y bueno, está por definir esa adenda que se acaba de firmar en Bruselas antes de ayer y que nos digan en qué términos tenemos que fomentar las comunidades autónomas que los particulares puedan incorporarse a ese mecanismo de los MRR nuevo ahora. Consejero, tan solo dos cuestiones para concluir. Nos ha dibujado un poco el panorama económico, nos ha dado una buena noticia, vamos a ganar poder adquisitivo. Cuéntenos, en este tiempo que lleva ya al frente de la Consejería, ¿se han encontrado agujeros económicos en algún área? Bueno, quizá cuando hablamos de agujeros económicos podemos hablar en dos vías. En la clásica, histórica infrapresupuestación que había en sanidad y en educación, donde lo que hemos hecho este año es ponerle nombre, visibilizarlo, decir, bueno, es muy fácil, nosotros podemos incrementar y pintar más altas otras partidas y a final de año, ahora en este mes, quitar todo lo que nos ha ejecutado para pagar las nóminas de los docentes y los médicos. Nosotros creemos que eso es hacer trampas y que lo que tenemos que intentar es, desde el principio, presupuestar la cantidad real que se va a pagar en nóminas, aunque haya menos para otras cuestiones, pero las nóminas de los docentes y de los sanitarios tienen que ser prioritarias. Entonces, en ese sentido, si se puede calificar eso como agujero, bueno, pues es una forma de presupuestar que luego se va corrigiendo a lo largo del año. Nosotros lo que queremos es que en un horizonte de toda la legislatura se corrija ya desde el principio y que de antemano en enero ya esté posicionado el dinero para nóminas de docentes y nóminas de sanitarios. Y luego ya sí que es cierto que en alguna entidad en concreto, en alguna sociedad, pues se ha visto un desajuste en la gestión enorme, una falta de rigor y una falta de control. No se puede lanzar un mensaje de catastrofismo, puesto que hay entidades que han gestionado de manera ejemplar y los números están ahí, pero sí que hemos visto en alguna que va a merecer alguna medida correctora para intentar volver otra vez a la senda del equilibrio entre los ingresos y los gastos reales. Bueno, estamos en una mañana de martes, 12 de diciembre, llueve en la capital de Cantabria, en Santander. Si dentro de un año, que seguramente que sí, nos vemos aquí, ¿cuál sería el titular o cuál sería su objetivo para este año 2024? Bueno, pues lo que me gustaría sería consolidar, si fuera posible, consolidar el nivel de equilibrio presupuestario que hemos puesto en práctica este año, demostrar que efectivamente esa rebaja fiscal que los cántabros empezaremos a notar a partir de 1 de enero, aunque lo plasmaremos en la declaración de 2025, y sobre todo que si se han producido avances en la financiación autonómica, pues que la situación de Cantabria no sea más perjudicial que la que es ahora, que ahora tenemos una situación de cierto privilegio en financiación por habitante, pero no es nada que no nos corresponda, sino que el coste de la prestación de los servicios no es lo mismo en Tresviso o en San Roque de Riomiera o en Luena, con todos mis respetos, pues que en el centro de Madrid. Y también me gustaría pues ver que la colaboración con la Administración General del Estado es fluida y que tenemos que justificar ciertos fondos o ciertas partidas que el Estado nos ha transferido para aspectos como la pasiega, el MUPAC, etcétera. Eso sería lo que me gustaría, la normalidad con la Administración General del Estado y que en sus presupuestos se consignaran partidas específicas para Cantabria. Y que así sea. Que así sea. Pues muchísimas gracias por habernos recibido en su despacho. Enhorabuena por esa visión global que tiene de la economía y que sea para bien el hecho, como ha comentado, de que ganemos poder adquisitivo en 2024. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Muy bien. Las palabras de Luis Ángel Agüeros, es el consejero de Economía, Hacienda y Fondos Europeos del Gobierno de Cantabria. A todos ustedes, telespectadores de Cantabria Directa y de Cantabria Televisión, gracias por estar ahí. Buenos días.